Y seguimos en EBTV, en este espacio, elgocho.com. Y una noticia que aparece de forma relevante en los medios al día de hoy es que aparecen unos ingenieros que echaron los números y además lanzaron los caracoles y la cadena y tiraron las cartas para poder cuantificar un diagnóstico así por encimita de qué costaría recuperar el sistema hidroeléctrico de Guri, que son 4 presas con un montón de turbinas. Y dicen estos estudiosos que logrando que las empresas Siemens y General Electric regresen a Venezuela, y hay que recordar que otras empresas que también participaban en esas turbinas era Hitachi de Japón, pero independientemente de esas, que sean solo estas dos, dice que se necesitan entre 15 y 40 billones de dólares para hacerle un overhaul y colocar a andar ese sistema. ¿Qué es lo interesante? Bueno, ¿y cuál es el precio final de la venta del kilovatio y quién lo paga? Porque hay que recordar que en Venezuela hay un enorme consumo de energía eléctrica, pero no lo pagan. El primer consumidor de energía eléctrica en Venezuela es el gobierno nacional, que no paga, no tiene previsto dentro del presupuesto pagar la luz. Entonces, pero además de eso, hay otro gran consumidor de energía al día de hoy, que es todas las granjas de criptomonedas, que eso chupan como si estuvieran bombeando petróleo. Y todas esas granjas de minería, hay granjas de dependencia, es decir, de ministerios, hay granjas de gobernaciones, de alcaldes, hay granjas de generalotes, de comandantes de fuerza, de comandantes de REDI, de comandantes de SODI, de comandantes de batallones. Eso hay para dar y convidar. Pero lo interesante es que todas esas granjas de minado no pagan impuestos, pero es que ni siquiera pagan la luz. Y el otro problema que tienes es que en Venezuela, vaya, para los sectores populares y vea el cableado eléctrico, ese montón de cable donde todo el mundo se lanza un Roberto. Entonces, te puede necesitar entre 15 y 40 billones de dólares para reflotar solo ese sistema. No estamos hablando de Brigante Caparo, ni estamos hablando de Planta Centro, ni estamos hablando de Tacoa, no estamos hablando de lo demás, estamos hablando de esas, de lo que está en el Caroní, junto con todo el sistema de transmisión. Pero insisto, ¿quién va a pagar esa inversión? Bueno, eso es muy fácil. ¿Por dónde se paga? Por lo que pague la gente del recibo de la luz. Pero entonces hay que eliminar que CADAFE, o llámele Corpoelec, póngale el nombre que usted quiera, hay que cambiar quien opera y cobra y administra sea un ente del Estado. ¿Por qué? Porque Corpoelec no le cobra a la gobernación de Miranda, Corpoelec no le cobra a la alcaldía de Guacara, y la alcaldía de Guacara le echa el carro porque es el gobierno. Pero en el momento que sea una empresa privada que le dice, mire, alcalde, usted me paga o yo le corto la luz. Eso es de las cosas que nos tenemos que plantear, más allá de la inversión. Y lo mismo, todo ese poco de pájaros que tienen granjas de minería de Bitcoin, las pueden tener, pero tienen que pagar el recibo de luz. Y si tienen un consumo brutal que afecta a sus vecinos, entonces tiene que meterse la mano al drill y pagar 1 o 2 transformadores para que no le falle la luz o no le falle el servicio eléctrico a la granja ni a los vecinos. Pero ese es el tipo de cosas que necesitamos decirnos verdades. Ese es el tipo de cosas que tienen que cambiarse en la legislación, porque de lo contrario vamos a tener un acuerdo de sujetos que se chupan la electricidad, se la roban, no la pagan, y ¿quién va a venir a Venezuela a invertir 15 o 40 billones de dólares para restablecer el servicio eléctrico? Ah, sí, porque los únicos bolsas que van a pagar la cuenta son las petroleras que necesitan energía para bombear petróleo. Ah, sí, ¿y qué están creyendo? Que es que las petroleras son bolsas,
¿Qué creen? Que esa gente que saca petróleo en Nigeria, en Mali, en Argelia, en Irán, en Irak, ¿usted cree que el único sitio donde hay bandidos en este mundo es en Venezuela? ¿Usted cree que esas empresas no tienen un manual de procedimiento con 120 años sacando petróleo en todo el mundo y no han aprendido de los bandidos? ¿O es que nosotros creemos que nosotros somos más vivos que Tío Conejo? Esas son las realidades que se nos presentan a futuro y sobre eso es que hay que ver quiénes van a ser los sujetos que se van a entender con la Secretaría de Energía Americana y quién va a poner la cara del lado de la huérfana. A mí no me importa si es el hermano de ella. Yo lo que sé es que ella va a tener que poner un bicho, que lo van a estar chequeando, que le van a poner la lupa, que lo van a revisar desde el Southcom y si se come la luz, ¡cuic! Además de eso, el otro punto que es pertinente tocar el día de hoy es que la OFAC hoy publica unas nuevas licencias, la 46B, la 51A y la 52, donde el gobierno americano está revisando que en los nuevos negocios en Venezuela, es decir, la explotación petrolera y de metales preciosos y demás actividades mineras, no haya ningún tipo de negocio con corporaciones que estén ligadas a los gobiernos de Irán, Cuba, Rusia y Corea del Norte. Así que todos los que estaban mal acostumbrados a guisar platica con estos bandidos están ponchados, porque los van a llevar agarrados cortos de la pitica, porque en Venezuela no se puede permitir que se siga despilfarrando el dinero de la República, se siga robando al erario público. Y usted me va a decir, pero ¿y si le están vendiendo a los rusos? Es que el problema no es venderle a los rusos. El problema es que tú le puedes vender a los rusos el precio de venta del producto. Voy a poner un ejemplo, le vendes en 50 y el ruso te hace la factura y te paga 50. Pero por debajo agarra y se descuenta una platica y le paga la comisión a los bandidos del gobierno, que es lo que ha pasado en estos últimos 26 años y eran prácticas anteriores. Entonces, para evitar eso, la OFAC dijo, nadie que tenga relación con este tipo de personajes puede hacer negocio en Venezuela. Y eso es muy interesante. Ojalá y esa licencia la alarguen para que sean tomados en cuenta aquellos sujetos que pertenecen al cartel del Golfo, al ELN, a la Marquetalia, al FBL y a todo ese grupo de sujetos que hacen vida activa en el submundo del AMPA en Venezuela, pero que muchos de esos reciben más de un cele por aquí en los Estados Unidos, porque en el fondo son los testaferros de los grandes capitostes del gobierno. Ese es el otro reto de esa noticia que se presentaba el día de hoy. Por lo pronto vamos a esperar que nos hagan sus preguntas y vamos a comerciales y ya seguimos en elgocho.com.